Muy buena gente de YouTube. Ahora voy a intentar hablar un poco más fuerte, así que vamos a ver. Estamos aquí en un video que vendría siendo un video tutorial de lo que vendría siendo Case Simulator, Trade of Contract Simulator y bueno, este no porque la verdad este no sé qué es. Pero estos dos serían, serían los contratos, ¿cómo simulador de contrato, perdón, de contratos, y este es un simulador de abriendo cajas. Así que bueno, acá ya tengo abiertos los dos para no tener que estar esperando, ya aunque ya esperé que carguen. Acá le va a cargar, acá sería lo del contrato y acá sería lo de las cajas. Bueno, vamos a empezar por las cajas, aunque le he puesto el así ahí. Bueno, esto acá nada, acá si lo quieren leer lo leen, le dan algo. Acá acá les parece lo que vendría siendo la caja abierta, cápsulas abiertas, eso ya no sé, acá las monedas que has gastado, las monedas que has recibido, depende del arma que te ha tocado. A ver, bueno, acá le damos y nos va a aparecer las cajas, ok, acá también, en realidad, estos serían las cápsulas, estas son las cápsulas y estas son las cajas, esto no sé la verdad, pero bueno, vamos a abrir este. Vamos a abrir este. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, acá le aparecería a las armas, ¿ven? Acá le aparece cuánto vale cada uno. Así que vamos a ver, este le vale 3, está 3.92, 3.72, 4, digo 40 nomás sería porque ya no sé, 42,4. Bueno, vamos a empezar, bueno, voy a seguir explicándolo, ¿ok? Acá no sé por qué dije vamos a empezar como si tuviera que agarrar el mano, pero bueno. Acá sería, como ya les dije, un simulador de abriendo caja. Ok, acá dice si quieren empezar. Ya le da y empieza a rodar ya la caja, lo que vendría haciendo. Y acá, si ustedes le dan, y le dan a estar, acá sería, empezaría a rodar, o sea, empezaría a tocar armas y todo eso. O sea, cuando abren una caja, empieza a rodar todo eso. Bueno, un pequeño corte, bueno. Así que, bueno, como ya les dije, esto si ustedes le dan acá y le dan Start, ¿verdad? Acá va a empezar a girar y ponerle le toca esto, vuelve a girar. Es hasta que le toque, por ejemplo, un cuchillo, un arma o estas tres armas. Estos tres, sí, estas tres armas. Si le toca una de estas, para que vean que le ha tocado. Es acá como que prueben su suerte, ¿sabes? Acá y en lo que vendría siendo los contratos. Bueno, vamos a ver. Yo le voy a quitar esto para ver. Acá le empieza como que ustedes están pagando, ¿sabes? No puede ser. Vamos a abrir 5 cajas. Esta es la primera. No puede ser eso. Vamos a ver la segunda. Vamos a ver qué toca. La moneda de ya. Vamos a la tercera. Ve, acá aparece lo que va ganando ustedes. Ahí va. La tercera. ¿Ese es? Bien. Bueno, por lo menos es algo creo. 4 centavos vale. La cuarta. Y ya pasamos con lo que vendría siendo los contratos. A ver. Bueno, y la quinta. Ya no creo que me toque nada, pero bueno. Otra vez la VP. A ver. Y bueno. Bueno, acá vamos a ver qué armas hay porque en los contratos le aparece, a ver, por ejemplo, quiero que me toque una de estas dos armas. Ok, tiene que ser las Aires. Bueno, vamos a ver. Vamos a pasar con los contratos. Lo que vendría diciendo que teníamos que ir acá. Y acá no me aparece la arma toda rosa, ¿verdad? Vamos a agarrar Vamos a ver qué arma.
En todos lados. No me aparece. Esto vendría siendo los contratos por la duda de igual. Acá está, las Cyrex. Vamos a agarrar las Cyrex. 1, 2, 3. ¿Cuál más viene? Vamos a agarrar la P7, MP7. La MP7. Acá está la MP7. Ahí está, 3. Y vamos a agarrar 4 de esto. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver, no, ataca como acá. No. Vamos a tener. Ahí está. Y ahora le vamos a dar acá. Acá no dejan que tú hagas cosas por el ahí. Acá ya le aparece por él. Bueno, le aparece cualquier firma en realidad. No te deja hacer nada. ¿Ven? Así que vamos a ver. Subir control. Bueno. Está muy bien. A ver cuánto sale. Acá a usted le dan y le aparece cuánto sale en el mercado. No sé qué me tocó a mí. ¿Esto me habrá tocado? No sé. No aparece cuánto habrá salido, pero bueno, me tocó esa. Bueno, eso sería lo que vendría siendo esta página, que lo voy a dejar en la descripción. Acá ustedes ya eligen esto o esto, y si quieren las dos juntos, pero yo les voy a dejar esta página, ¿ok? Y les voy a dejar estas dos, por las dudas también, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado. Para despedirnos vamos a elegir una caja. Acá ya tienen todas las cajas. Yo creo que voy a elegir esta. A ver. No me gusta esta caja. Bueno. Esta vez. No. La croma 2. Sí, la croma 2. Sí. Hyperbestia. Está acá. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like y suscribirse. Y si les gustó, compártanlo con sus amigos. Y bueno, esto es lo que me toca, una Negev Starter. De nuevo. Ay, no. Pero bueno, ya esto vendría siendo. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Última. Esa. No. Bueno, chau.